Bueno, muchachos, vamos a hablar esta vez de las pruebas de interferencia. Era lo que trataba de enseñarles el viernes pasado. Lamentablemente no se pudo, entonces lo voy a hacer por aquí. Ya si tenemos alguna duda o algo, pues lo veremos el lunes, ¿no? No estoy seguro, la verdad es que tengo algo de problemas con el internet, pero vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Bueno, entonces inicialmente hablábamos de que era una prueba de interferencia. Una prueba de interferencia, por lo menos deberíamos de tener dos pozos en los cuales uno interfiera, ¿no? Uno interfiera con el otro, por eso se llama así la prueba. Entonces uno está interfiriendo con el otro. Uno puede ser un pozo inyector, el otro puede ser un pozo productor. Por lo menos tendríamos que tener un pozo productor, ¿no? O sea, si tenemos muchos pozos, vamos a ver la reacción en un solo pozo productor, puesto que, pues obviamente, las pruebas que se están analizando son las pruebas de presión de los pozos productores. No podemos analizar pruebas de presión de pozos inyectores, no se hace de ese modo. Entonces, esta es la forma en cómo comúnmente estamos realizando todo esto. Y bueno, se hacen modelos analíticos de todos estos metodologías, pues para tratar de resolverlos, y es lo que vamos a analizar en esta unidad. Esta unidad va a ser muy corta. La vamos a hacer, bueno, el tema de pruebas de interferencia no es muy largo, la verdad es que no encuentras mucha información. Tienen unos 3 ejercicios que ya les puse y un análisis de un artículo que deberían de tener también. Entonces yo creo que con eso pues sí se entretienen un poco ahí, pero pues en realidad no es tanto, ¿no? Son 3 ejercicios, 2 de un tema y 1 de otro tema, pero no es ni muy difícil, ni creo que los demás ejercicios eran más complicados en todo esto, ¿no? Bueno, entonces, como ya dije, las pruebas son múltiples y están diseñadas para determinar propiedades en una región centrada a lo largo de una línea, y se conectan pares de pozos. ¿Para qué? Pues para analizar un par con otro, ¿no? Hay veces que están muy conectados, como se ve en la figura, como se ve en esta parte de la figura. Por ejemplo, aquí tenemos muchos pozos conectados y aquí tenemos uno solo, ¿no? Entonces, la interferencia del que está aislado, pues sí, no hay tanta, pero en donde tenemos muchas cantidades de pozos juntos, pues sí se están interfiriendo uno con otro, y eso es lo que vamos a detectar, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de analizar. Bueno, ¿para qué nos va a servir todo esto? Pues nos va a servir para, como en muchas otras ocasiones, calcular la productividad del yacimiento, estimar el volumen de hidrocarburos, ver el área de drenaje de los pozos, recalcular el área de drenaje de los pozos, porque ya el área inicial ya no es normal, ya está interferida por otro, entonces reasignar esta área, ¿no? Cuantificar las anisotropías y heterogeneidades. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, muchas de estas interferencias se dan por anisotropías y heterogeneidades, o problemas con cambios de facies, o problemas con lugares con afallados, ¿no? Entonces eso es lo que todo esto es lo que vamos a ver más adelante. No es muy complicado este tema. Es algo sencillo y es lo que vamos a discutir. Bueno, una prueba de interferencia implica crear una perturbación significativa de la presión, ya sea produciendo o inyectando en al menos un pozo, llamado pozo activo, ¿sí? El pozo activo es el que emite esta sobrepresión o esta disminución de presión, dependiendo si inyectas o si estás sacando. Y el otro es el pozo observador, o el que está observando la respuesta de esta presión, ¿no? De este cambio de presiones que vas a ocasionar con el primer pozo. Entonces, vamos a tener estas 3 cosas
iniciales, ¿no? Tu pozo activo, que es de donde vas a hacer el cambio de tus presiones, tu pozo de observación y tu distancia R, que es la distancia entre pozo y pozo. Eso es hasta ahorita lo único que vamos a estar mencionando. Obviamente el pozo activo te va a delimitar el caudal o el gasto que tienes, la producción que está metiendo o que está sacando del yacimiento, y tú vas a analizar con una prueba de presión cuál es el cambio en después de haber ocurrido este incremento o disminución de la producción. Bueno, en las características del comportamiento de la presión en función del tiempo reflejan las propiedades del yacimiento entre los pozos activo y de observación. Se pueden realizar unas pruebas de interferencia con más de un pozo activo o más de un pozo de observación. Como vemos, esta es la figura, las dos figuras que tenemos aquí son la representación de un programa de tasa típico de un pozo activo y su respuesta principalmente, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es esta. Tenemos el pozo activo en este lado. El pozo activo, esta es la producción que tenemos en el pozo activo. Vamos a mantener, si se fijan, déjenme hacemos un cambio para que, igual no es cierto, pero para que se vea un poco mejor. Vamos a hacer un cambio aquí, seguimos en este punto hasta el punto en el que se hace el cambio de la producción. Lo que va a pasar es que en este caso va a caer mi producción, ¿sí? ¿Cómo hago que caiga mi producción? Obviamente con un estrangulador en mi pozo activo. Se le coloca un estrangulador y hago que baje mi producción y hago ahí un cambio en mi cabezal, en mi árbol de válvulas, ¿sí? Hago el cambio de estrangulador en mi árbol de válvulas. Lo que hace es que disminuyo mi producción y por obvias razones represiono todo mi columna de hidrocarburo. Obviamente toda mi tubería la represiono y represiono todo mi formación, no todo el yacimiento. Lo represiono en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque obviamente si ustedes le cierran, sale poquito menos, pero represionas todo hacia atrás en el sistema. Entonces estás represionando a partir del árbol de válvulas, represionas hacia abajo, ¿sí? Entonces va a haber un cambio. ¿Qué va a cambiar? Bueno, en la siguiente imagen se observa un gráfico donde tenemos borehole pressure, ¿sí? Y tenemos contra el tiempo. Entonces tenemos borehole pressure contra tiempo. Y en el primero, la primera imagen, lo voy a rayar con, déjenme cambiar de color, nada más para que se vea mejor. Vamos a rayarla con azul. Este gráfico representa la caída de presión, ¿sí? Va a caer presión, va a ir cayendo la presión, porque obviamente cae la presión conforme ustedes producen, va cayendo la presión. Sin embargo, la producción permanece estable, si se fijan arriba. Llega el time lag, el punto en el que yo cierro, hago el cierre, es el T1, ¿sí? Aquí tengo el T1, aquí empieza el T1, ¿sí? Entonces, en ambos empieza el T1, es el time lag, es el punto en el que vamos a hacer la caída de la producción en superficie, pero el represionamiento. ¿Cómo se ve que se está represionando? Acuérdense que esto es presión, es borehole pressure, ¿ok? Entonces, esto va a subir. Se incrementa. ¿Por qué? Porque cerré arriba, disminuí mi caudal, mi producción, pero incrementé mi presión, ¿sí? Este es el pozo activo, este es en el que voy a hacer cambios para que en mi pozo de observación se pueda ver el cambio que yo hice, ¿no? Entonces, vamos a ver el cambio que hicimos. Entonces, el cambio tenemos este punto así, y llegamos al punto donde se hace el cierre. Obviamente estamos hablando de que hay un cierre y hay un tiempo en el que se va a ver este cierre, se va a ver reflejado lo que está pasando, ¿sí? No es un tiempo, no es instantáneo, ¿no? Yo cierro aquí, se ve en todos lados, no, ¿sí? No se va a ver. Es como cuando ustedes
arrojan una piedra a una alberca o a una fuente, ustedes caen, va a haber una perturbación en la superficie del agua para que, las paredes de la alberca o las paredes de la fuente se den cuenta de que algo cambió en la superficie del agua. Tiene que pasar un tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo es este? Bueno, el tiempo en el que viaja esta perturbación desde el punto en donde cayó la piedra hasta que llega a la pared, ¿no? Obviamente, bueno, en este caso, ese es este periodo. Este periodo pequeño que vemos aquí, este es el periodo donde viaja esta perturbación hasta el otro pozo. Tenemos un tiempo de viaje de un pozo a otro pozo. Llega hasta el tiempo en el que empieza el cambio. Y en este punto empieza un cambio, ¿sí? Si se fijan, la presión deja de caer. ¿Por qué? Pues porque obviamente al cerrar el pozo activo, lo que estamos haciendo es que cerramos el pozo activo y, como ya le dije anteriormente, represiono todo mi pozo y represiono todo el yacimiento y hago que se represione mi pozo aledaño. Entonces, esa variación y ese tiempo en el que se va a tardar y esa reacción que va a tener es lo que me va a decir qué tanto está interfiriendo mi pozo activo con mi pozo de observación, ¿sí? Entonces ya sabemos con eso qué tanto se interfieren entre ellos dos, qué tanto afecta uno al otro. Bueno, con esto es como lo vamos a ver con las pruebas de interferencia. Bueno, se tiene en cuenta que existe un desfase en tiempo entre el momento en que se realiza un cambio de velocidad en el pozo activo y el momento en que se observa la presión transitoria en el pozo de observación, ¿no? Ese es el cambio, el que les decía yo, ¿no? El que les mencionaba anteriormente. El área investigada de una prueba de interferencia se define por el radio de investigación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a investigar es el radio de investigación, que si se fijan en la imagen, el radio de investigación, pues básicamente es el punto en un radio en el que es simétrico al radio de mi otro pozo, ¿sí? O sea, el radio de investigación del pozo de observación va a ser igual al radio de investigación del pozo activo, ¿ok? Entonces, estos dos pozos van a ser iguales. De inicio, el radio de drenaje no necesariamente, más bien no es el mismo que el radio de investigación, ¿sí? Aquí no. ¿Por qué? Porque acuérdense en el examen, cuando yo estaba hablando de esto, decía que RE es igual a RI es igual a RE si se cumplía con el IARF. Estamos viendo que aquí nuestro yacimiento no es de acción infinita, puesto que nos está estorbando el efecto de otro pozo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener, el efecto. Bueno, el radio de investigación ya lo han calculado anteriormente para otras pruebas, así es que no creo que sea necesario que vemos la fórmula. La fórmula es muy, muy sencilla. Permeabilidad por tiempo sobre, obviamente ya sabemos de dónde sale el tiempo, de la parte tardía de todo esto, pero es diferente, ¿no? En ese caso vamos a analizar todo el gráfico. Aquí vamos a ver nada más una parte y no se observa de la misma forma del otro, ¿no? No tenemos la diferenciación de los diferentes regiones de tiempo. Pero en esa ocasión el tiempo lo obteníamos de la región tardía, ¿no? Y bueno, tenemos porosidad. Por la parte de abajo tenemos 948, que es nuestra constante. Porosidad, la constante de las unidades, ¿no? Del tipo de unidades, que en este caso es en field units. Tenemos la porosidad, la viscosidad, perdón, y la compresibilidad total, ¿ok? Entonces tenemos compresibilidad total y todo esto nos calcula el radio de investigación, ¿sí? Bueno.
Siguiente. Recuerde que el radio de investigación representa la distancia a la que se propaga una perturbación de presión significativa en el tiempo t. Por producción o inyección de una tasa constante, las propiedades del yacimiento a lo largo de un área rectangular de lados 2RI y 2RI más R, de lados 2RI y 2RI más R influyen en la respuesta a la presión en una prueba porque las propiedades se miden en más del yacimiento que solo entre pozos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando estamos hablando de toda esta prueba, estamos hablando de que vamos a analizar todo el rectángulo, ¿sí? Entonces, estamos analizando todo el rectángulo. Por eso habla de que es 2RI y 2RI más R. Entonces, estoy hablando de que voy a analizar todo mi rectángulo, ¿sí? Todo por aquí, todo por acá, todo por acá, todo, ¿sí? Cuando yo lo analizo digo, es que es mi radio de investigación. Sí, pero las propiedades de aquí también te afectan, la propiedad de aquí también te afecta, todo esto afecta. Todo esto a pesar de que no esté en tu radio de investigación, todo eso me está afectando. Nada más que teóricamente pues se define un radio de investigación y el radio de investigación es lo que me va a decir qué es lo que está pasando. Pero en realidad lo que está por fuera de estos dos círculos también están afectando a los cálculos. Bueno, este es un ejemplo del uso de las pruebas de interferencia. Esta muestra nada más es ya lo habíamos visto antes, pero creo que sin los pozos, sin analizarlo con la rayita de los pozos. Entonces, eso es un ejemplo normal, común y corriente de un área de cuerpos de arenas y las geometrías de estos cuerpos de arenas. ¿Por qué? Porque son ambientes de canales fluviales, ¿no? O sea, se suponía que hace muchísimos años, vamos a representarlo aquí así. Es que vamos a ponerlo con azul. Supongamos que viajaba el río y depositaba, ¿no? Entonces, el río viajaba y depositaba. Vamos a decir así, ¿sí? Entonces, había zonas donde había depósito del río, ¿ok? Entonces, depositaba material y luego depositaba material y luego crecía y luego se fue llenando y poco a poco el río fue subiendo su cauce, ¿no? Entonces, al principio el río estaba aquí y luego subió y luego subió y luego subió. Y entonces el nivel del río fue subiendo y las depositaciones de estos depósitos de arena pues fueron en diferentes zonas. Entonces, todo esto interfiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque son límites naturales. Lo amarillo es arena y lo demás obviamente son shells, ¿ok? Entonces lo que tengo en amarillo son sandstones y lo de afuera son shells. Como son shells, pues obviamente esto es completamente está sellado, esto completamente está sellado y este completamente está sellado. Aquí el punto es cuando este está conectada con este y esto está conectado con este y esto está conectado así y así, ¿sí? Entonces, posiblemente lo que yo cambie aquí represione todo mi banco de arenas hacia acá, ¿sí? O inversamente, ¿no? Obviamente, si yo empiezo a extraer, pues obviamente le quito presión a esta, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a extraer y extraer y extraer y extraer, le quito presión a mi otro pozo. Entonces, eso es lo que hace una prueba de interferencia. Trata de analizar los problemas que tengamos y por qué. Entonces, cuando se hace una prueba de interferencia, sabemos si nosotros estamos perdiendo. Hagan de cuenta, nosotros perdemos presión, por lo tanto, perdemos producción. Hay una caída de presión, hay una caída de producción y nosotros le echamos la culpa a cualquier cosa, ¿no? Es que el skin factor, es que esto, el otro, se hace mantenimiento y no se recuperó. Lo que sigue es una prueba de interferencia. ¿Por qué? Pues para saber, porque inicialmente yo no sabía que se estaba interfiriendo, porque mi área mi drenaje no me estaba afectando al otro,
¿Por qué? Porque estaba suficientemente presionado. Con el tiempo empezamos a ver una caída, entonces no sabíamos qué era y supusimos que eran otras cosas y después nos dimos cuenta que no era eso. Bueno, entonces lo que hacemos es una prueba de interferencia para ver si mi pozo aledaño pues me está afectando, ¿no? Bueno, esa es una de las supuestas pruebas. Este es otro ejemplo. En este otro ejemplo de interferencia, si se fijan, está fallado por todos lados, ¿sí? Tenemos fallas por todos lados. Entonces tenemos esta falla de aquí, que es la principal, como dice ahí, main fault. Tengo esta falla de aquí, tengo esta falla de acá. Obviamente estas son secundarias generadas por esfuerzos tensionales, ¿no? Esta es otra falla y aquí está cerrado. Aquí el punto no es esto, ¿no? Aquí lo principal es el pozo de observación que tenemos. Tenemos un pozo de observación que es este de aquí. Y tenemos nuestro pozo, que es nuestro pozo con el que vamos a analizar todo esto, ¿no? Entonces, estos dos pozos que estamos manejando, obviamente hay un problema, pero la sísmica, cuando ustedes hacen sísmica, no te da la resolución para poder observar algo como esto, ¿no? O sea, esta cosita de aquí, ¿quién diablos te va a dar esto? O sea, tu sísmica es tiene muy poca definición como para poder detectar esa pequeña abertura de ahí. Entonces, si inicialmente tu sísmica dice, no, todo esto está sellado porque la falla B está aquí, la falla A está acá y la principal está aquí, y entonces tú no encuentras el problema. ¿Por qué? Porque tu pozo debería estar completamente sellado. Tienes un contenedor completo triangular, ¿no? Es como una piramidita que tienes ahí llena de hidrocarburo. ¿Y por qué diablos se me está cayendo la presión? Bueno, lo que se hace es una prueba de interferencia para ver si la sísmica está fallando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se hace la prueba de interferencia? Hacemos un cambio en la presión. Y esto es lo que se observa, ¿sí? Entonces, lo que podemos observar es que el punto azul obviamente es mi pozo que estoy, el pozo activo, ¿sí? Entonces, mi pozo activo es el que está mandando mi presión. Es en donde tenemos la caída de presión, perdón. La caída de presión, sin embargo, si se fijan a cómo debería de estar, la parte derecha es cómo debería de estar. Perdón, discúlpenme. No quiso rayar. No importa. Entonces, la parte derecha es cómo debería de estar y está completamente sellado. Si se fijan, esta cosa está sellada aquí, ¿sí? Llega hasta abajo. Y así, igual que eso, es la repercusión de la presión. Si se fijan, esto, la presión se está difuminando. Se me va la onda. Se está... se me fue la palabra. Difuminando. Se está difuminando poco a poco, ¿sí? De forma radial. Va poco a poco difuminándose de forma radial. Y hasta la esquina, ¿no? O sea, esto llega hasta la esquina. De igual forma. Pero no es lo mismo que en la parte de la izquierda. O sea, llego de una forma, nada más que me está afectando la zona amarilla, ¿sí? Entonces, la zona amarilla me genera este círculo aquí así. Debido a que está comunicado, ¿sí? Hay comunicación. Entonces, la presión que existe en mi yacimiento de la izquierda, en la parte de la izquierda, me está represionando, porque si se fijan, lo azul es una zona de baja presión, porque obviamente es donde yo dejé caer mi presión para observar en el pozo de la izquierda. Si se fijan,
Yo así lo determiné aquí, ¿sí? El pozo de la izquierda es el pozo de observación, el pozo de la derecha es el pozo activo, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? En el pozo activo, el pozo azul, lo que hicimos es reducir mi presión para observar cómo se comportaba. Bueno, se reduce la presión, observamos cómo se comporta y vemos que existe una comunicación ahí que hace que la presión del lado izquierdo represione mi lado derecho, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando yo tengo un pozo aquí cercano a esto? Todo esto implica que se me va a represionar, voy a perder la presión. ¿Por qué? Porque se la estoy cediendo al pozo azul que está absorbiendo mi presión, ¿no? O sea, obviamente tengo un déficit de presión ahí, se me está yendo hacia ese lado. Eso es lo que nos está afectando, ¿sí? Bueno, este es el otro ejemplo que quería darles de todo esto. Hasta aquí lo voy a dejar. Voy a seguir explicando después. Porque sí, mejor lo explico después. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, muchachos. Espero que hayan entendido.